Un tema muy polémico hoy día y que está suscitando bastante preocupación es el tema debido a la escalada de los precios del petróleo sobre todo, y sobre todo también al incremento en la demanda de energía derivada del petróleo, del carbón, de fuentes fósiles, pues tratar de independizar en Europa y en los países desarrollados, en Estados Unidos también, tratar de obtener fuentes alternativas de energía que sean renovables. El problema es que las materias fermentables para producir bioetanol pues son básicamente granos de cereales, caña azucarera, remolacha azucarera, y también para producir biodiesel se está utilizando aceite de soja, se está utilizando aceite de palma y se está utilizando también aceite de colza. Y aquí surge el problema de que se ha especulado mucho con el tema del futuro de los biocarburantes y sobre todo la competencia que puede tener con las materias alimenticias. Es ético, es lícito quemar, por decirlo entre comillas, en los motores biocarburantes que proceden de alimentos cuando aproximadamente unos 860, unos 870 millones de personas en el mundo pasan hambre. Pese a las bondades que las biotecnologías tienen para el desarrollo y el bienestar del ser humano, hay ejemplos notables de cómo un mal uso de las mismas tienen efectos perniciosos. El caso de los biocombustibles es quizás uno de los más paradigmáticos, ya que las necesidades energéticas de los países desarrollados pasan por encima de la alimentación e incluso de la subsistencia de millones de personas. Y es que pese a las indudables ventajas de las biotecnologías, son las decisiones políticas y económicas las que determinan finalmente qué se hace con ellas. Se ha creado una expectativa de mercado muy importante de venta de esos productos. Inmediatamente esto ha suscitado la inversión de fondos de pensiones y fondos de inversión en el mercado agroalimentario, que no estaba, y esto es lo que ha conducido a una especulación en los precios de los productos alimenticios básicos, que como resulta que la carne que se produce, los huevos, la leche, necesitan piensos de origen vegetal, básicamente grano y también soja, por ejemplo, pues esto ha desencadenado una escalada también en el aumento de los precios que puede ser peligrosa para los países en vías de desarrollo. Aunque hay una cantidad enorme de ejemplos negativos que existen en la actualidad del uso y del abuso que se hacen con las biotecnologías, afortunadamente existen experiencias positivas. Un caso lo encontramos en el Departamento de Fisiología Vegetal de la Universidad de Granada, donde trabajan con un proyecto de mejora del trigo duro, que permitirá que sea más resistente y pueda crecer en situaciones medioambientalmente más adversas. Por otra parte, existen notables avances en tecnologías agrícolas, que basadas en la modificación genética de especies están logrando resultados esperanzadores para la alimentación de millones de personas. Para ello realizamos una mejora en campo, un seguimiento, una investigación en campo, conjuntamente con una mejora vegetal utilizando técnicas de extracción de ADN. Las técnicas de extracción de ADN ayudan muchísimo en investigación, porque ayudan a acortar el tiempo de mejora, es decir, el tiempo que una variedad nueva puede tardar en salir al mercado. Las técnicas biotecnológicas también tienen mucha importancia porque son independientes de las condiciones ambientales y podemos identificar caracteres en fases muy tempranas del desarrollo de la planta. Hay técnicas, algunas de las cuales son bastante, digamos, avanzadas, pero bastante fáciles también, y que se las puede permitir incluso países bastante pobres, como los cultivos in vitro. Los cultivos in vitro de material vegetal permiten, entre otras cosas, obtener material vegetal para la plantación libre de virus. Y esto, por ejemplo, ha permitido, incluso en países de África bastante pobres, con una infraestructura relativamente sencilla, permite obtener material vegetal libre de virus o libre de enfermedades, que ya supone una enorme mejora, porque supone aumentos de rendimiento y por lo tanto puede ayudar a paliar la cuestión del hambre.
Los mecanismos para modificar genéticamente los organismos han servido de base para uno de los avances más destacados en estos últimos años, el arroz dorado o Golden Rice. Auspiciado por la Fundación Rockefeller, la Unión Europea y desarrollado en universidades europeas por Potricus y Weber, se consiguió un arroz modificado genéticamente destinado a incrementar los aportes de vitamina A en las poblaciones que más lo necesitan. Sobre todo las del sur de Asia, donde existen cientos de miles de casos de cegueras parciales o totales por la carencia de esta vitamina. Tomaron genes de otras plantas, entonces al final ensamblaron varios genes de otras plantas y los insertaron en el genoma del arroz. Y entonces obtuvieron lo que se denomina el Golden Rice. Esa mejora que él había realizado en laboratorio y que había tenido éxito, si ahora él quería llevarla al tercer mundo, ponerla en fase comercial, se encontraba con que debería de pagar los royalties por patentes de mejoras previas que en buena parte ya habían hecho las multinacionales. A pesar de que todavía quedan por solventar algunos problemas legales para sembrar masivamente este tipo de arroz, el primer paso ya está dado. No obstante, y a pesar de los sobresalientes avances que hay en el campo de la biotecnología, aún se sigue primando al componente económico sobre el humanitario, a la hora de desarrollar muchos de estos descubrimientos. Y es que la aplicación de ello dependerá solamente del uso que le queramos dar y de las prioridades que gobiernos, universidades, empresas y población civil tengamos para nuestro mundo. Si hay voluntad por parte de los investigadores, hay dinero, mayoritariamente público, y además se presiona adecuadamente a las multinacionales, se puede lograr que al menos cierto avance, en este caso incluso biotecnológico de última generación, como sería un arroz transgénico que sirve o serviría para paliar un problema bastante interesante, bastante importante, todo eso puede contribuir a que efectivamente se pueda llevar un avance biotecnológico muy importante al servicio del tercer mundo. Alimentarse es el más elemental, el más básico de todos los derechos humanos. Si no se come, difícilmente podrá ejercitarse el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Sin comer, ¿cómo se puede incluso tener libertad de pensamiento, de conciencia o de religión?